Buenos días, profe. Buenos días, Sandrita. Buenos días a todos. Gusto saludarles. de acuerdo, totalmente de acuerdo, señorita Sandrita. No hay nada mejor que empezar con contabilidad. Aunque ahorita estamos esperando que el mensaje de la semana por Windows Live. Profe, buenos días, sin derecho, ¿cómo va a estar la cosa? Pues vamos a ver si abarcamos hoy de derecho y vamos a tener que quitarle a contabilidad para... Profe, ¿con qué temas se me viene ahorita? Vivimos en esta mañana, papito lindo, que bendigas la vida de cada niño, niña, joven, como cada uno de sus familiares, de igual manera a cada uno de sus compañeros. Al rato hablamos. Estás tú, papito lindo, ministrando nuestro corazón a través de tu bendita palabra del Espíritu Santo, para que podamos tomar este consejo de tu palabra y poder llevarlo a la práctica de nuestras vidas. Es nuestro mayor anhelo, ser luz como tú eres luz. Así te damos toda la gloria y toda la honra, y en tu nombre comenzamos este bendecido devocional. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les decía que el tema a desarrollar en esta mañana se titula Luz en las tinieblas. Tenemos como texto base el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 2, que dice literalmente así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire qué importante mensaje nos deja el Señor. Dice, yo soy la luz del mundo. Pero ¿por qué el Señor nos expresa que Él es la luz del mundo? Porque espiritualmente, fuera de nuestras casas, el mundo está lleno de tinieblas, debido a que la humanidad se pierde en sus pecados y no se da cuenta que lo que está haciendo le va a traer muerte y destrucción. El único que puede alumbrarnos el camino para la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él nos recuerda en este texto base, yo soy la luz del mundo. ¿Para qué necesitamos nosotros luz? Obviamente, para poder andar en un lugar de oscuridad. Podemos ver luz material afuera, pero espiritualmente la humanidad camina en tinieblas cuando está fuera de Cristo Jesús. Lo interesante es que el día de hoy vamos a aprender a que nuestro Señor es luz y en Él no hay ni una tiniebla. La luz es la pureza, la santidad. Y a las tinieblas las vamos a tomar como el pecado que destruye al ser humano. Dice la palabra que el Señor es luz y no hay ni una sola manchita de oscuridad en Él. Él es total luz. En el libro de Evangelio de Juan, capítulo 5, capítulo 1, verso 5, el Señor nos muestra en su palabra y nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Escucha lo que dice la palabra. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
Él es santo. Por eso en su palabra constantemente nos está motivando a ser santos. Su palabra dice, sed santo, porque yo soy santo. De manera que, así como Él permanece en luz, el anhelo de nuestro Señor es que nosotros también permanezcamos en luz. Porque los mismos planes que el Padre tuvo para Jesucristo, de que fuese Él la luz para poder estar sentado al lado de Él, así son los planes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con la humanidad. Que seamos luz, para que un día, como dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, yo le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Y el plan de Dios, tenernos ahí cerca de Él, con Él, sentaditos en su bendito trono. Pero para ello tenemos que seguir el camino de la luz a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 16, el Señor nos manifiesta cuando ya las personas han dejado la actitud pecaminosa o se han alejado de hacer las cosas que son pecado. Ahora el Señor nos llama y nos dice a nosotros, en el libro de Mateo capítulo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Mire qué bonito. Lo que quiere nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Cuando Él quiere limpiarnos de las cosas que no le agradan al Señor, quiere quitarnos todo lo que es pecado, porque el pecado lo que hace es destruir. Todo lo que nos destruye es pecado. La fornicación, el adulterio, la maldad, el odio, por todo lo que nos destruye es pecado. Y Dios no quiere que nos destruyamos a nosotros. Por eso Él nos llama a la luz. Y nos dice acá en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 14 y 16, vosotros sois la luz del mundo. Una vez venimos a Cristo, el Señor nos limpia con su sangre preciosa. Ya no hay pecado. Y entonces Él nos va a utilizar para que alumbremos también el camino a otras personas para que lleguen a la salvación a través de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el camino para llegar a Cristo Jesús? Sus sagradas escrituras. El salmista lo reconocía y explicaba, y él mismo se preguntaba y así mismo se respondía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En el otro texto dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera para andar en esta humanidad, para andar en este mundo que está lleno de odio, de maldad, de envidia, chisme, pleito, hipocresía, actitudes de maldad, pensamientos de maldad, pornografía, idolatría, tanta cosa pecaminosa que destruye al ser humano, incluyendo drogas y todo tipo de bebidas alcohólicas, vicios. Y es que no solo no participemos, sino que también anunciemos su santo evangelio a través de la palabra para poder encaminar a otros a ser luz. Entonces, ahora el Señor dice, así como Él es luz, ahora nos dice a nosotros en el libro de Mateo, capítulo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Y nos aclara, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, va a ser imposible que nos podamos esconder, porque Dios nos va a levantar. Yo les he confesado siempre lo que en mi corazón hay, y yo siento en mi corazón siempre que Dios nos ha llamado a usted y a mí para ser cabeza y no cola, para estar arriba y no abajo, para estar en victoria y no en derrota. Aquí una cabeza no se puede esconder, porque siempre tiene que estar al frente. No nos podemos esconder si la luz de Cristo alumbra en nuestro ser, porque su luz nos lleva a hacer luz también a nosotros. En el libro de 1 de Juan, capítulo 1, verso 6, nos enseña, si decimos que tenemos comunión con Él, si yo digo que soy de Cristo, dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, yo puedo decir, no, pero yo estoy con Jesucristo, pero ¿cómo
amigos, a mis familiares, a mis maestros, cómo yo actúo en cuanto a mis responsabilidades. De eso depende que yo pueda hacerme una autoevaluación y decir y darme cuenta si realmente tengo una comunión con Dios. Porque si yo digo que tengo una comunión con Dios y practico cosas que las Sagradas Escrituras me dicen que no, entonces estaría yo engañando. Pero Dios quiere que nosotros tengamos en la luz. Pero ¿qué va a pasar si yo me doy cuenta que todavía miento, que todavía no cumplo con mis responsabilidades, que le contesto mal a papá, a mamá, que todavía no estoy haciendo las cosas que la palabra de la Sagrada Escritura me dice? Cuando yo me doy cuenta de eso, inmediatamente vengo a la reflexión y trato de tener a la luz de Cristo Jesús, porque después Él me va a usar como luz a mí, para seguir alustrando el camino hacia la salvación a través de Cristo Jesús. Veamos en 1 Juan capítulo 1, verso 8. Miren lo que dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, o sea, yo le digo, Señor, me he dado cuenta que todavía no soy luz, porque todavía miento, todavía respondo mal a mi padre, todavía no cumplo con mis tareas, todavía no estoy haciendo las cosas. La palabra dice que debo de hacer al 100%. Yo digo, perdóname, Señor. Y lo que dice la palabra en 1 Juan 1:8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo confieso mis pecados, Él va a venir con su sangre preciosa y va a limpiar de todo pecado. Y vuelve a quedar otra vez blanquito como la lana. Y entonces empezar a resplandecer a través de la luz de Cristo Jesús. Y con esto vamos a terminar el mensaje. ¿Cómo sé yo que soy luz? En 1 Juan capítulo 1, verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, aquí viene la respuesta. ¿Cómo sé yo que estoy en luz? Vea, tenemos comunión unos con otros. O sea, si el amor de Jesucristo está en mi corazón y su luz me ha llenado y ahora yo resplandezco luz, la señal es la siguiente: yo no peleo con las personas, yo no tengo pleito con nadie, yo no peleo con mi mamá, yo no peleo con mi papá, yo no peleo con mis hermanitos, con mis compañeros de la clase, yo no tengo pleito con nadie, porque la palabra dice que para poder servir a Dios tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, en nuestro entorno, como para nosotros mismos. Por lo tanto, la primera característica del que anda en luz es no tiene pleito con nadie, tiene paz. Por eso el Señor dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie completo puede decir que está en santidad porque tiene un pleito con alguien. Pero aquí la seña es, para saber que tenemos comunión con Él, dice, debemos tener comunión unos con otros. Y entonces, ¿qué va a pasar a tener comunión unos con otros? Aquí viene la recompensa, ¿sí? Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta mañana el Señor nos llama, niños, niñas, jóvenes, señoritas, papitos que están en sus casitas escuchando este bendito mensaje, familiares, abuelitos, tíos, primos, para todos. El Señor nos llama a hacer luz, para iluminar el camino a otras personas y sean salvos de la condenación del mundo. Que el Señor les bendiga, que este texto espero que quede en sus corazoncitos y que juntos nos podamos llevar a la práctica. Y ese es el objetivo de la bendita palabra de Dios. Bendiciones para todos. Feliz mañana. Bueno, buenos días, jóvenes. Ya oficialmente vamos a utilizar este periodo para corresponde al derecho y los otros 3 para contabilidad. ¿Ya? Así, aunque sean unas cuantas preguntas, vamos a tomar de derecho. Bueno. Lo anterior, vamos a tomarlo directamente de la teoría y nosotros vamos a hacer las respectivas definiciones y preguntas. A ver,
¿Cuáles son las dos concepciones con relación al origen del derecho? Vamos a hablar del origen del derecho. El primero aparece aquí la concepción idealista. ¿Cuál sería la otra concepción del derecho? ¿Jóvenes? Materialista. Correcto, la materialista. ¿Ya? Bueno, la concepción idealista dice concurrencia de los teóricos del idealismo, condiciones que niegan. Los diversos teóricos que han escrito en relación al origen del derecho y que sustentan una posición idealista tienen un mismo punto de partida: ignorar las condiciones reales en el origen del derecho. O sea, los que niegan esta concepción dice que están en contra de ella. ¿Por qué? Porque niegan los orígenes reales del derecho, según lo que estamos leyendo. Cada quien tiene derecho a tener su propia concepción. ¿A qué atribuyen el origen? Los diferentes puntos de partida de los idealistas, o sea, estamos hablando de la concepción idealista. Para determinar el origen del derecho, podemos resumirlos así: origen divino, o sea que un grupo de la concepción idealista cree que el origen es divino, o sea que fue Dios. Otra parte de la concepción idealista dice que fue por voluntad del pueblo. ¿Ya? Y la tercera, bueno, perdón, todavía hay una cuarta, pero la tercera es encarnación de la idea eterna de justicia, o sea, que por la justicia fue que se creó el Estado. De vivencias psicológicas, que con base en lo que habían vivido los pueblos, decidieron crear un Estado y el derecho en este caso, porque a raíz del Estado viene el derecho. Expresión de la conducta de los gobernantes en sus acciones administrativas y judiciales, que fue una creación propia de los gobernantes para administrar y juzgar la vida de las personas, o sea, antecedentes, jurisprudencia y todo ese tipo de cosas que ya hemos visto anteriormente. Bueno, objetivos del encubrimiento. O sea, algunos de los teóricos idealistas realmente creen en el origen que le atribuyen al derecho, pero otros, principalmente los teóricos representantes del imperialismo, ante lo inconsistente del origen que atribuyen al derecho, han tratado de mezclar aspectos de corriente materialista, pero al final son tan idealistas como los primeros. Otros ya no abordan el origen del derecho, aduciendo que es innecesario en este momento histórico, ya que lo importante es qué es el derecho en este momento, en lo cual también mienten al decir que es el derecho el que resuelve los problemas de todas las clases sociales. En general, los idealistas tratan de encubrir el verdadero origen del derecho para proteger el régimen de propiedad privada, la concentración de la riqueza en pocas manos y la explotación de los trabajadores. Bueno, este es bajo un concepto materialista, ya, o sea que también hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos que tener nuestro propio criterio. Unos van a ser idealistas y otros van a ser materialistas en sus puntos de vista y nada más, ya. Nosotros tenemos que aprender a analizarlo de manera neutral y tomar nuestra propia decisión. Bueno, vamos con el derecho natural. Dice, algunos autores ubican el derecho natural como una o más de las diversas acepciones de la palabra derecho. O sea que no es otra cosa más que el derecho bajo la definición, ¿verdad? Contemplándolo así, también nuestro programa de introducción al derecho 1, que esto habla del programa de la universidad, ¿ya? Este es el programa de la Universidad de San Carlos. A nuestro criterio no debe ser así, ya que en esencia se refiere al tratado del origen del derecho, ¿ya? Aquí hay, Máximo Pacheco es un autor, ¿ya? Citando a Sófocles, dice, yo no he creído que tu derecho tuviese fuerza suficiente para dar a un ser mortal poder para despreciar las leyes divinas, no escritas, inmortales. Su existencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, ¿ya? Sócrates afirmó que en su fe en la justicia superior para cuya validez no es necesaria una sanción positiva ni una formulación escrita. O sea, son puntos de vista de autores. Para Aristóteles, antes de que vivió en 384 al 322 antes de Cristo,
Lo mismo que para Platón. El sumo bien es la felicidad producida por la virtud. ¿Ya? Bueno, dice, en el derecho romano, del cual aún nuestra legislación tiene gran influencia, Marco Tulio Cicerón decía, la verdadera ley es la recta razón en armonía con la naturaleza. Es de aplicación universal. ¿Qué significa de aplicación universal? Que es para todos. Inmutable, que no cambia. Sempiterna, que tiene un principio pero no tiene un final. Incita al cumplimiento del deber por medio de sus órdenes y aparta de las obras injustas por medio de prohibiciones. ¿Ya? Y sin embargo, ni impone sus órdenes o prohibiciones a los buenos en vano, ni produce ningún efecto en los malos a mandar al prohibir. Es una falta grave intentar alterar esta ley y no es lícito rechazar o derogar ninguna parte de ella y es imposible abolirla por completo. No podemos vernos libres de sus obligaciones por obra del Senado del pueblo y no necesitamos mirar fuera de nosotros mismos en busca de quien nos la explique o interprete. ¿Ya? Mire pues, la ley tendría que ser, como dice, universal para todos y ser, se me olvidó la palabra utilizada, inmutable, que no cambien. ¿Ya? Aquí dice, o sea, no podemos vernos libres de sus obligaciones por obra del Senado del pueblo. Recuerden que los romanos tenían un Senado y no necesitamos mirar fuera de nosotros mismos en busca de quien nos explique o interprete. O sea que tendríamos que nosotros interpretarlo por simple inspección. Y no habrá distintas leyes en Roma y en Atenas o leyes distintas ahora y en el futuro, sino una ley eterna e inmutable, una ley que no cambie, que será válida para todas las naciones y todos los tiempos. Y habrá un solo Señor y gobernante, es decir, Dios. Sobre todos nosotros, pues, Él es el autor de la ley, su promulgador y su juez sancionador. Todo el que la desobedece huya de sí mismo y niegue su naturaleza humana y a causa de este mismo hecho sufrirá las penas, aun cuando escape a lo que comúnmente se considera castigo. Vale. Ahora el autor del libro dice esto, como comentario a las citas anteriores, bástenos decir que tanto en Grecia como en Roma, cuando estos señores se escribieron, existía una relación de producción esclavista, o sea que estaban bajo el sistema esclavista, ¿ya? Ese era el sistema de relaciones que existían. Y un promontorio de leyes que le negaban la calidad de personas y por ende de ciudadanos a todos los esclavos. O sea que en ese tiempo que las personas escribieron estas leyes, los esclavos no eran tomados como personas, sino como cosas, propiedad de los señores esclavistas, ¿ya? Se garantiza plenamente el régimen absoluto de propiedad privada, del cual no se escapan ni seres humanos que eran reducidos a esclavos con el carácter de cosas, ¿ya? Ahí está lo que les decía, que eran solo tomados en cuenta como cosas. Entonces, vamos pues, derecho natural católico, o sea que lo que manejaron la religión en ese tiempo. La patrística y San Agustín. La patrística recogió la distinción estoica entre un derecho natural absoluto y un derecho natural relativo. El primero regía a los hombres antes del pecado y de caída por la naturaleza humana. Surgió un derecho natural relativo, conforme ella, que creó el Estado, la familia, etc. Como para los estoicos, también para los padres de la Iglesia, este derecho natural relativo debía acercarse al absoluto en cuanto le fuera posible y consideraban que tal misión de acercamiento debía desempeñarla la Iglesia. O sea que ellos creían que las leyes debían ser establecidas por la Iglesia, ¿ya? Los estoicos eran aquellos que soportaban los males y que creían que a pesar de todo, eso los hacía mejores, ¿ya? Esa es la escuela de los estoicos. Está la escolástica y Tomás de Aquino. Dice, la figura más sobresaliente de la escolástica distinguió 4 clases de leyes: eterna, natural, divina y humana. ¿Ya? La ley eterna, vamos a ver si aquí tengo una mejor, ahí está. La ley eterna es la razón del gobierno del universo existente en Dios,
que gobierna todas las cosas y que no es conocida por ningún ser humano, salvo los bienaventurados. La ley natural es la participación del hombre en la ley eterna por medio de la recta razón que Dios le ha dado. La ley divina es la revelada por Dios por medio de las Sagradas Escrituras y ella tiene por objeto contemplar con direcciones particulares la ley natural. La ley humana es una ordenación de razón para el bien común promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Bueno. Aquí está, lo anterior son definiciones de las personas mencionadas. Ahora esto ya es el punto de vista del autor. Dice, de las principales citas hechas en relación al derecho natural visto por los católicos, solo comentamos lo relativo a la ley humana, diciendo que es imposible el bien común a través de la ley simplemente por ser gobernante para su emisión, ignorando a qué interés sirve. En otras palabras, negando el carácter de clase del derecho, bastando para ello recurrir a la historia del derecho y obtener nuestras propias conclusiones en el sentido si en verdad la ley en diversas etapas históricas ha proferido el bien común y sin ir muy lejos a nuestro derecho actual, en el cual, como el de ayer, se define el principio de propiedad privada y la injusticia social. Va, mire pues, como le digo, el autor de este libro tiene su propio punto de vista, nada más. Usted debe tener el suyo propio, ya el que va a salir de su propia mente. Ahora, aquí tenemos, dice, el derecho natural para la escuela clásica. Sus principales fundadores son los siguientes. El hombre nace libre. Luego, ante las dificultades que emanan de ese estado de naturaleza, celebra un contrato con sus semejantes para constituir una sociedad, en la cual delega parte de sus derechos a cambio de protección. Estos derechos que el hombre entrega a la sociedad no pueden ser disminuidos por ella, porque son derechos naturales. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, según, o sea, cuando hablamos del derecho natural, de cosas que vienen con nosotros mismos. ¿Cuál sería el primero de los derechos naturales? A ver, jóvenes, ¿cuál sería el primero? Derecho a la vida. Exacto. Ese sería el primero de todos. El derecho a la vida. El primero de todos. ¿Ya? De ahí viene la libertad y lo que nosotros pensemos que es libertad. ¿Ya? Porque van a ver ustedes que siempre que se hable de libertad va a aparecer alguien y dice, pero no hay que confundir libertad con libertinaje. ¿Ya? Siempre va a aparecer. No, nunca vaya a ser usted. Usted solo escuche que alguien diga así. Pero la libertad es un derecho, pero es un derecho que tiene diferentes connotaciones y que por ejemplo, yo les digo a ustedes, en Guatemala tenemos derecho vamos a ver, a viajar por todo el país. Y dirá alguien, sí, profe, todos tenemos derecho a viajar en todo el país. Y alguien dirá, no, profe, no tenemos derecho. ¿Quién nos da el derecho en el sistema en el que vivimos? ¿Quién nos da el derecho? La capacidad de recursos que tengamos. Si yo tengo recursos, puedo viajar por todo Guatemala o por todo el mundo, si tengo los recursos. Pero si no tengo los recursos, no puedo viajar. ¿Ya? Yo le digo, bendito sea Dios, en esta parte del país no es tan triste el asunto de la comida, pero hay lugares en Guatemala donde verdaderamente no hay que comer. Dicen, en Guatemala podemos comer lo que queramos. Eso es mentira. Eso es mentira. Vamos a comer lo que los recursos nos permitan a nosotros comer. ¿Ya? Bendito sea Dios, como les digo, nosotros estamos en un área del país donde, bendito sea Dios, Dios provee a sus papitos y a todos los que estamos acá de alimento. Y alguien dirá, profe, pero serán los que no trabajan. Hay gente que trabaja y no tiene que comer porque tiene muchos hijos. Y usted dirá, pero es que cada quien decide si tener hijos o no, qué cantidad de hijos tener. Pero para eso tienen que tener educación. Y resulta que no tienen educación, no reciben educación. Entonces les prohíbe la posibilidad de la educación, que ya ahí ya les comieron una gran parte de su libertad. Todo esto es
parte de lo que, algo más profundo, o sea, no es algo así subrepticio, algo superficial, no, es algo más, más profundo. Bueno, entonces, ya qué bueno que entendamos que es un derecho natural, el derecho natural ya viene con nosotros y dice, según dice el autor, hay derechos que los entregamos, o sea, que renunciamos a ellos con tal de que nos den protección. ¿Ya? Por ejemplo, renunciamos a que todo lo que nos ingresa de bienes sea totalmente nuestro y que le demos una parte al Estado. ¿Ya? Se lo demos al Estado para que el Estado nos proteja. ¿Me entiende? Usted entiende ese contexto de nos protege, si es cierto o no, usted defínalo con su propio criterio, ¿ya? Periodo de la escuela clásica, primer periodo. Los representantes más destacados son Hugo Grocio, Tomás Hobbes, Baruch Espinosa, Samuel Pufendorf y otros. Corresponden a la época del mercantilismo en el campo de hasta ahí lo que tenía yo fotografiado, pero las preguntas que les voy a hacer y les voy a dar la respuesta porque ya el tiempo no nos permite más. Vamos a ver. ¿Cuáles son? Es que ahí, ¿cuáles son? La primera pregunta, ¿cuáles son las dos concepciones del origen del derecho? ¿Cuáles son las dos concepciones del origen del derecho? A ver, ¿Cuáles son las dos qué, profe? las dos concepciones del origen del derecho. O sea, ¿cuáles son los dos conceptos principales que existen acerca del derecho, verdad? A ver, ¿cuáles son, jóvenes? Idealista y materialista. Correcto. La concepción idealista y la concepción materialista. Muy bien, excelente, patos. Qué bueno que vuelvan así. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los puntos de partida de los idealistas? ¿Cuáles son los puntos de partida de los idealistas para determinar el origen del derecho? Respuesta A, origen divino. A, origen divino. B, voluntad del pueblo. B, voluntad del pueblo. Profe, ¿Qué manda? disculpe, ¿cuál fue la primera que dijo? Origen divino, ¿no? A, origen divino. A, origen divino. B, voluntad del pueblo. B, voluntad del pueblo. C, encarnación de la vida eterna de justicia. De la idea eterna, perdón. Encarnación de la idea eterna de justicia. Esa es la C. Encarnación de la idea necio. Encarnación de la idea eterna de justicia. Encarnación de la idea eterna de justicia. D, vivencias
psicológicas. Y la última, y nos despedimos hasta el siguiente periodo. Expresión de conducta de los gobernantes. Expresión de conducta de los gobernantes. Expresión de conducta de los gobernantes en sus acciones administrativas y judiciales. Ahí, administrativas y judiciales. Bueno, jóvenes. Bendiciones, nos vemos dentro de un rato. Primeramente Dios.